No puedo creer que hayas vendido nuestra propiedad familiar a tu secretaria por $1, dije, viendo a mi esposo cargar sus palos de golf en su Tesla. Legalmente, ahora es de ella, se burló. Tomé un sorbo de mi vino, ocultando una sonrisa. Había olvidado la cláusula del acuerdo prematrimonial sobre la pérdida de bienes por infidelidad y que la secretaria era la sobrina de mi abogada de divorcios. El sol de la mañana brillaba sobre el elegante vehículo, casi tan cegadoramente como la rabia que crecía dentro de mí. Faye ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Legalmente, ahora es de ella, se burló, colocando cuidadosamente su preciado juego Calewa en el maletero del Tesla de Isabella mientras ella estaba cerca, con las llaves colgando de sus dedos manicurados. Tomé mi vino lentamente. El rico Cabernet Sauvignon contrastaba marcadamente con el amargo sabor de la traición en mi boca. Mi mano temblaba ligeramente, pero mantuve la compostura, ocultando la sonrisa que amenazaba con emerger. Que piense que ha ganado. Que crea que estoy destruida. Había olvidado la cláusula del acuerdo prematrimonial sobre la pérdida de bienes por infidelidad y que la secretaria era la sobrina de mi abogada de divorcios. Es un poco temprano para el vino. No, Lucía, comentó Isabella con falsa preocupación. Su rostro de 20 y tantos años, un retrato de inocencia practicada. Cuando tu esposo de 15 años te vende la casa a tus espaldas, no hay mal momento para el vino, respondí, levantando mi copa en un brindis simulado. El cristal captó la luz, un regalo de bodas de la madre de Thane, quien me había advertido con una sonrisa tensa que los hombres Miller siempre consiguen lo que quieren. Antes de comenzar, si alguna vez te has sentido traicionada por alguien en quien confiabas, esta historia es para ti. Suscríbete. Es gratis y nunca te perderás estas historias de justicia servida. Ahora, déjame mostrarte cómo convertí la arrogancia de mi esposo en su ruina final. Thane cerró el maletero de golpe, el sonido resonó en la entrada circular de la finca colonial que había pertenecido a su familia durante generaciones. Recordé la primera vez que la vi, abrumada por su grandeza, sin imaginar nunca que se convertiría tanto en mi hogar como en mi prisión. Nos vamos a Pebble Beach para el fin de semana, anunció Thane, sin molestarse en mirarme a los ojos. No te molestes en llamar. Los de la mudanza estarán aquí el lunes. Asentí, tomando otro sorbo de vino. Que tengan un buen viaje. Mientras su auto desaparecía por el largo camino bordeado de árboles, me permití desplomarme en los escalones de la entrada. Los recuerdos volvieron sin ser llamados. Conocí a Thane Miller hace 16 años en una recaudación de fondos universitaria para la universidad local, donde trabajaba en la oficina de exalumnos. Donó una suma sustancial y estaba siendo homenajeado esa noche. Cuando se me acercó en la recepción, me impresionó su confianza, la forma fácil en que se comportaba, producto del viejo dinero y la arrogancia. No pareces impresionada por mí, había dicho, entregándome una copa de champán. ¿Debería estarlo? Había respondido, aceptando la bebida pero manteniendo el contacto visual. Se rió, genuinamente encantado con mi respuesta. Todos los demás aquí lo están. No había planeado enamorarme de él. A los 32 años, había construido una vida modesta pero satisfactoria para mí. Pero Thane era persistente, encantador y parecía refrescantemente directo en comparación con otros hombres con los que había salido. Nuestro romance relámpago culminó en una propuesta solo 3 meses después. Seremos socios en todo, prometió, deslizando un anillo de herencia familiar en mi dedo. Iguales en todas las cosas. La boda fue elaborada pero de buen gusto, celebrada en los terrenos de la finca. Su madre se había preocupado por cada detalle, modificando sutilmente mis ideas hasta que la celebración apenas se parecía a lo que yo había imaginado. Cedí, creyendo que era una concesión única. No me di cuenta de que era solo el comienzo. Los cambios fueron tan graduales que apenas los noté. Primero, Thane sugirió combinar nuestras cuentas bancarias para simplificar. Luego me recomendó que dejara mi trabajo cuando recibió un ascenso. Ya no necesitas trabajar, había dicho, como si estuviera ofreciendo un regalo en lugar de quitarme mi independencia. Para nuestro 5º aniversario, estaba tomando todas las decisiones financieras sin consultarme. Para nuestro 10º, necesitaba permiso para hacer compras más allá de los comestibles. La sociedad que había prometido se había convertido en algo irreconocible, una jaula dorada que se hacía más pequeña cada año. Me levanté de los escalones y volví a entrar a la casa. Mis pasos resonaban en el gran vestíbulo. Entré en el estudio de Thane, pasando los dedos por el escritorio de caoba donde había presentado a Isabella por primera vez como mi nueva secretaria hace 8 meses. Noté los cambios de inmediato. Thane llegaba a casa más tarde, el aroma persistente de un perfume desconocido, las llamadas telefónicas secretas.
Se volvió descuidado con los recibos, cenas para dos en restaurantes que nunca habíamos visitado juntos, cargos de hotel en la ciudad a pesar de afirmar que pasaba noches largas en la oficina. Estaba la joyería, un delicado brazalete que descubrí en el bolsillo de su chaqueta que nunca apareció en mi muñeca. Los viajes de negocios de fin de semana que coincidían con las ausencias de Isabella de la oficina. Hace 3 meses, comencé a documentar todo. Las noches largas, las mentiras sobre su paradero que eran fácilmente refutables, el dinero que se transfería de nuestras cuentas conjuntas a destinos desconocidos. El punto de quiebre llegó el martes pasado. Thane se había ido a trabajar apresuradamente, olvidando cerrar su maletín. Nunca antes había fisgoneado, respetando los límites incluso cuando él desmantelaba los míos. Pero algo, intuición quizás, me impulsó a abrirlo. Adentro, debajo de los informes trimestrales y las propuestas comerciales, había una carpeta manila que contenía un borrador de los papeles del divorcio. Mi nombre estaba resaltado en todo el documento, junto con anotaciones sobre los requisitos mínimos de acuerdo y las estrategias de protección de activos. Recuerdo estar parada en su estudio, con los papeles temblando en mis manos, mientras 15 años de matrimonio se cristalizaban en una devastadora comprensión. Nunca había sido una socia, había sido una adquisición, y ahora estaba siendo liquidada. Esa noche, llamé a Sara, mi compañera de cuarto de la universidad que se había convertido en abogada de derecho familiar. No habíamos hablado en años, otra víctima de las sutiles tácticas de aislamiento de Thane. Lucía, respondió, con sorpresa evidente en su voz. ¿Está todo bien? No, admití. Mi voz se quebró por primera vez. Pero lo estará. Nos reunimos para tomar un café a la mañana siguiente. El comportamiento profesional de Sara se suavizó cuando vio mi rostro. Parece que no has dormido, observó, pidiéndome una bebida más fuerte de lo que había pedido. He estado despierta 15 años, respondí. Finalmente estoy viendo con claridad. Mientras detallaba la situación, la expresión de Sara cambió de preocupación a determinación. Cuando mencioné a Isabella, hizo una pausa, una extraña mirada cruzó su rostro. Isabella Morgan, aclaró. Mediados de los 20, conduce un Tesla, rubia, con un pequeño tatuaje de rosa en la muñeca. Se me cayó el estómago. ¿La conoces? La sonrisa de Sara fue lenta y calculadora. Es la sobrina de mi socia y creo que podríamos tener una oportunidad interesante aquí. Ahora, caminando por la casa vacía, sentí una extraña combinación de dolor y liberación. La finca nunca se había sentido realmente mía, siempre existiendo como un monumento al legado de la familia Miller en lugar de un hogar que construimos juntos. Caminé hacia nuestra habitación, mi habitación, y abrí la puerta del armario. Detrás de los trajes meticulosamente organizados de Thane, colgaba una caja fuerte que él pensaba que yo no conocía. Introduje cuidadosamente la combinación, nuestra fecha de boda, su vanidad lo hacía predecible, y recuperé el acuerdo prematrimonial que habíamos firmado. Pasé a la cláusula que Sara había resaltado, leyendo las palabras que serían la ruina de Thane. En caso de infidelidad por cualquiera de las partes, todos los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio se perderán a favor del cónyuge agraviado, incluyendo las propiedades y bienes familiares. Cerré la caja fuerte, una sonrisa genuina se formó en mis labios. A veces, la letra pequeña contenía los detalles más importantes. Volví a colocar el acuerdo prematrimonial en la caja fuerte, mi mente ya calculaba los siguientes pasos. La cláusula era mi munición, pero necesitaba estrategia y precisión para que funcionara. Thane era demasiado poderoso, demasiado conectado, para derribarlo sin una ejecución perfecta. A la mañana siguiente, conduje hasta un modesto edificio de oficinas en las afueras de la ciudad donde Sara había organizado una reunión con su colega, Andrea Bennett. A diferencia del reluciente rascacielos del centro que albergaba al equipo legal de Thane, este lugar era discreto pero con propósito, al igual que la propia Andrea. La cláusula de infidelidad es inusual, dijo Andrea, golpeando su bolígrafo contra la copia de nuestro acuerdo prematrimonial. Su oficina era pequeña pero meticulosamente organizada. Diplomas de la Facultad de Derecho de Harvard exhibidos sin ostentación. Especialmente para las familias de dinero antiguo. Por lo general, protegen los activos independientemente del comportamiento. Thane pensó que era romántico, expliqué, recordando su sonrisa engreída cuando añadió la cláusula. Dijo que demostraba lo comprometido que estaba con la fidelidad. En realidad, creo que disfrutaba del gesto teatral, sabiendo que nunca lo atraparían. Andrea se inclinó hacia adelante. «¿Pero tienes pruebas?» «No suficientes. Todavía no». Ella asintió, con ojos calculadores.
Entonces construimos un caso. Completamente. Documenta cuidadosamente todo: reuniones, pernoctaciones, regalos, extractos bancarios que muestren retiros sospechosos. Crea una línea de tiempo. Mientras tanto, necesitaremos comprender tu situación financiera completa. Las palabras golpearon como un golpe físico. No conozco nuestra situación financiera completa. La expresión de Andrea se suavizó ligeramente. Eso no es raro, Lucía, pero es nuestro primer obstáculo. Durante la siguiente hora, creamos una lista de documentos que necesitaba encontrar: declaraciones de impuestos, carteras de inversión, escrituras de propiedad. Me di cuenta con creciente horror de lo completamente que le había cedido a Zane el conocimiento financiero. Te ha aislado, observó Andrea mientras luchaba por nombrar siquiera una de nuestras cuentas de inversión. Financieramente, socialmente, sigue un patrón. ¿Con quién más además de Sara te conectas regularmente? La pregunta flotó en el aire mientras repasaba mentalmente los nombres. Mis amigas de la universidad habían desaparecido gradualmente de mi vida. Mi prima María, que una vez fue como una hermana, ahora reducida a tarjetas navideñas. Incluso mi club de lectura se había disuelto hace años cuando Zane programaba repetidamente conflictos en las noches de reunión. No me di cuenta de qué estaba sucediendo, susurré. La vergüenza tiñó mis mejillas. Siempre tenía explicaciones razonables. La pareja con la que solíamos ir de vacaciones, dijo, Jim hizo un comentario inapropiado sobre mí. Mi amiga Diane, afirmó, estaba celosa de nuestro estilo de vida y eso la estaba amargando. La mirada de Andrea era firme, sin prejuicios. El aislamiento es una táctica de control, Lucía, pero ahora funciona a nuestro favor. Zane cree que no tienes un sistema de apoyo. Te está subestimando. Salí de la oficina de Andrea con un teléfono desechable que me proporcionó y un renovado sentido de propósito. La humillación de mi situación todavía estaba allí, pero se estaba endureciendo en algo más: determinación. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en detective en mi propio matrimonio. Mientras Zane estaba en el trabajo, fotografié documentos financieros, descargué extractos bancarios y creé copias de las declaraciones de impuestos. Descubrí cuentas en el extranjero que nunca había sabido que existían, en propiedades en 3 estados. Cuanto más descubría, más reconocía la verdadera extensión del engaño de Zane. No éramos solo ricos, éramos ricos más allá de lo que él me había revelado. Y había estado moviendo dinero, cantidades significativas, a cuentas solo a su nombre durante años. Rastrear la aventura resultó más fácil de lo esperado. Zane se había vuelto descuidado, confiado en mi complacencia. Los fotografié saliendo de hoteles juntos. Grabé el auto de Isabella en nuestra entrada cuando supuestamente estaba en clases de yoga, clases que Zane me había animado a tomar. Incluso logré clonar su teléfono durante uno de sus ciclos de sueño profundo después de una noche de copas, lo que me dio acceso a sus intercambios de mensajes de texto. Ya te extraño, había escrito Isabella después de una cita por la tarde. Tu esposa no te merece. Ella no me desafía como tú, había respondido Zane. Solo unas pocas semanas más de papeleo y somos libres. Leer sus intercambios me enfermó físicamente, pero documenté todo meticulosamente, subiendo pruebas a una cuenta segura en la nube que Andrea había creado. Cada pieza era otro clavo en el ataúd de la arrogancia de Zane. La parte más difícil fue mantener la fachada. Continué preparando las comidas favoritas de Zane, preguntándole por su día, fingiendo no darme cuenta de la mancha de lápiz labial en su cuello o la forma en que se duchaba inmediatamente después de regresar a casa. Sonreía a través de sus mentiras transparentes sobre trabajar hasta tarde cuando tenía evidencia fotográfica de él y Isabella entrando en su apartamento. Pareces diferente últimamente, comentó Zane una noche mientras le servía su whisky exactamente como le gustaba. Más agradable. Le pasé su bebida. Mis dedos rozaron los suyos. Solo estoy tratando de apreciar lo que tenemos, dije. El doble sentido era mi victoria privada. El martes siguiente, me detuve en Maple Street Coffee, una pequeña cafetería lejos de nuestros lugares habituales, necesitando espacio para revisar las notas antes de reunirme con Andrea. Estaba escaneando extractos bancarios cuando una voz familiar pidió en el mostrador: latte con leche de avena, extra caliente, poca espuma. Levanté la vista para ver a Isabella, de espaldas a mí, tocando impacientemente su teléfono. Rápidamente recogí mis papeles, preparándome para irme, cuando se giró y nuestras miradas se encontraron. El reconocimiento cruzó por su rostro, seguido de algo inesperado. No culpa, sino cálculo. Se acercó a mi mesa con pasos seguros. Señora Miller, dijo. ¡Qué sorpresa! Isabella, reconocí,
luchando por mantener la compostura. No suelo venir a esta parte de la ciudad. Yo tampoco, respondió, sentándose sin invitación en el asiento frente a mí. Excepto cuando visito a la familia. Mantuve una expresión neutral a pesar de que mi corazón latía con fuerza. ¿Familia? Mi tía y mi tío viven cerca. De hecho, podrías conocer a mi tía. Isabella revolvió su café con leche, mirándome atentamente. Diane Matthews. El nombre golpeó como un rayo. Diane, mi ex mejor amiga, la mujer que Thane había eliminado sistemáticamente de mi vida con afirmaciones de su resentimiento y toxicidad. ¿Diane es tu tía? Logré decir, mi mente corriendo con implicaciones. La sonrisa de Isabella era enigmática. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Habla muy bien de ti. O lo hizo, antes de que la apartaras de tu vida. Me senté congelada, las piezas encajaban en su lugar. Esto no era una coincidencia, Isabella trabajando para Thane, la aventura, la transferencia de propiedad. De repente, todo adquirió una nueva dimensión. Esto no es lo que piensas, dijo Isabella en voz baja, leyendo mi expresión. Pero deberíamos hablar. No aquí, no ahora. Deslizó una servilleta por la mesa con una dirección escrita en ella. Mañana, a las 2. Antes de que pudiera responder, se había ido, dejándome con preguntas que se multiplicaban por segundos y la clara sensación de que el juego era mucho más complejo de lo que había imaginado. Miré la servilleta en mi mano, la letra de Isabella, pulcra y deliberada. La dirección era de un pequeño parque en las afueras de la ciudad, lo suficientemente público como para estar seguro, lo suficientemente apartado como para tener una conversación privada. Mi mente repasó las posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. ¿Era esto una trampa? ¿Una confesión? ¿Algún extraño intento de manipulación? El sueño me eludió esa noche. Me acosté junto a Thane, escuchando su respiración uniforme, preguntándome cómo alguien tan familiar podía haberse convertido en un extraño. La mañana no trajo claridad. Seguí mi rutina mecánicamente, esperando que Thane se fuera a una importante reunión con un cliente que sabía que era solo otra cita con Isabella. «No me esperes», gritó por encima del hombro, sin siquiera molestarse en inventar una mentira convincente. Exactamente a las 2 en punto, llegué al parque designado. Isabella estaba sentada en un banco cerca de un pequeño estanque, sin parecerse en nada a la secretaria elegante que había estado desfilando por mi casa. Llevaba el pelo recogido en una sencilla cola de caballo, su ropa de diseñador reemplazada por jeans y un suéter. Parecía más joven, más vulnerable. «¿Viniste?», dijo, con alivio evidente en su voz. «Explícate», respondí, permaneciendo de pie. «Yao. Diane es la hermana de mi madre. Cuando estaba solicitando empleo después de la universidad, me habló de ti, su mejor amiga que se había casado con la familia Miller y luego desapareció de su vida». Los ojos de Isabella sostuvieron los míos con firmeza. Siempre se preguntó qué pasó. «Así que buscaste deliberadamente un trabajo con mi esposo para... ¿qué? Espiarme». La traición se sintió fresca, otra capa de manipulación en una red ya enredada. Isabella negó con la cabeza. «Solicité a Miller Financial Group porque estaban contratando y pagaban bien. Conocer a Thane, convertirme en su secretaria, eso fue una coincidencia. Pero una vez que me di cuenta de quién era él, quién eras tú», hizo una pausa. «Digamos que comencé a notar cosas, como el hecho de que te estaba persiguiendo». No pude evitar la amargura en mi voz. «Como el hecho de que ha estado malversando fondos de sus clientes». Isabella respondió. Su voz se endureció. «Como el hecho de que ha estado moviendo activos antes de divorciarse de ti. Como el hecho de que ha estado contactando a sicarios en la dark web». La última declaración me golpeó como un golpe físico. «¿Qué?». Isabella sacó su teléfono, mostrándome capturas de pantalla de conversaciones de la computadora de Thane. Conversaciones que documentó mientras trabajaba hasta tarde en su oficina. El contenido era escalofriante. Preguntas sobre soluciones permanentes y accidentes imposibles de rastrear. «Él no solo quiere divorciarse de ti, Lucía. Quiere eliminarte. Los papeles del divorcio son su tapadera, haciendo que parezca que estaba planeando una separación legal si algo te sucedía». Mis piernas cedieron y me hundí en el banco junto a ella. «¿Por qué lo haría? Tenemos un acuerdo prematrimonial. Podría simplemente divorciarse de mí». «Debido a la cláusula de infidelidad», explicó Isabella. «Sara se la mostró a mi tía, quien me la mostró a mí. Si se divorcia de ti y demuestras infidelidad, lo pierde todo, incluidos los activos que te ha ocultado. Pero si mueres en un accidente antes de cualquier procedimiento de divorcio, se queda con todo». Terminé. Una fría comprensión me invadió. «¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en esto?».
¿Por qué la aventura? ¿Por qué aceptar la transferencia de propiedad? La expresión de Isabella se volvió sombría. Para protegerte y reunir pruebas. Todo lo que he hecho ha sido documentado y compartido con Andrea Bennett. Cada reunión, cada avance inapropiado, cada discusión financiera, la transferencia de propiedad fue idea suya. Él piensa que estoy confabulada con él, dispuesta a participar en sus planes. Mi mente luchó por procesar esta información. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No lo sabes, reconoció. Pero soy tu mejor oportunidad para detenerlo antes de que haga algo irreversible. Me entregó una unidad flash. Esto contiene todo: registros financieros, comunicaciones, pruebas de su aventura y las discusiones sobre cómo organizar tu accidente. Andrea también tiene copias. Le di la vuelta al pequeño dispositivo en mi mano. Este pequeño depósito de la verdadera naturaleza de mi esposo. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarme? Por la tía Diane, que perdió a su mejor amiga. Por mi padre, cuya jubilación robó Thane. Y tal vez, admitió, porque odio ver a otra mujer manipulada por un hombre que cree que su dinero lo hace intocable. Durante la siguiente hora, Isabella describió un plan elaborado, uno que usaría la arrogancia y las suposiciones de Thane en su contra. Le haríamos creer que su plan estaba funcionando. Isabella continuaría con la pretensión de su aventura mientras documentaba todo. Yo interpretaría a la esposa devastada, inconsciente del peligro y centrada únicamente en la humillación de su infidelidad. La clave es el tiempo, explicó Isabella. Necesitamos que crea que ha ganado antes de revelar nuestra mano. Mientras finalizábamos los detalles, mi mente volvió al día de nuestra boda, específicamente al acuerdo prematrimonial que ahora era mi principal protección. Yo había sido la que sugirió la cláusula de infidelidad, no por inseguridad, sino como símbolo de nuestro compromiso. Si realmente somos socios, le dije a Thane mientras estábamos sentados en la oficina del abogado de su familia, entonces ser fiel no es una carga, es una promesa. Thane se había reído, divertido por lo que percibía como ingenuidad romántica. Agrégala, le dijo al abogado, firmando el documento con un gesto teatral. Aunque ninguno de nosotros la necesitará jamás. Su presunción ese día coincidía con la expresión que tenía ahora cuando hablaba de nuestra inminente separación. Absoluta confianza en su propia inteligencia, ciego a la posibilidad del fracaso. Al regresar a casa después de mi reunión con Isabella, encontré a Thane en su estudio, con un whisky en la mano a pesar de la temprana hora. ¿Dónde has estado?, exigió, su tono casual pero sus ojos agudos. Pensando, respondí honestamente, sobre lo que sucedería a continuación. Algo parecido a la lástima cruzó por su rostro. Deberías concentrarte en empacar, Lucía. La transferencia de la propiedad ya está procesada. El nombre de Isabella está en la escritura. Dejé caer mis hombros, forzando las lágrimas a mis ojos. ¿Por qué ella? ¿Thane? ¿Qué hice mal? Dejó su vaso, aparentemente complacido por mi aparente angustia. Nada específico. Simplemente eres predecible, cómoda. Isabella me desafía. Entiende el mundo en el que opero. Asentí, dejando que una lágrima corriera por mi mejilla mientras catalogaba mentalmente cada palabra para evidencia futura. Ya veo. No te preocupes, dijo, su tono falsamente generoso. Me aseguraré de que tengas suficiente para vivir. Un pequeño apartamento en la ciudad, quizás. Nada extravagante, pero suficiente. La crueldad casual, el completo desprecio por nuestros 15 años juntos, fortaleció mi determinación. Cada día que seguía requería una actuación agotadora. Parecer destrozada mientras coordinaba en secreto con Andrea e Isabella, documentando cada movimiento de Thane y manteniendo mi fachada de ignorancia. Las noches eran las más difíciles. Acostarme junto al hombre que planeaba mi muerte, fingir dormir mientras estaba hiperconsciente de cada uno de sus movimientos. Durante el día, lo veía desmantelar nuestra vida compartida, vendiendo obras de arte que yo había elegido, cerrando cuentas que yo había ayudado a construir, todo mientras me trataba con creciente desprecio, seguro de su creencia de que yo era impotente. Apenas comes, observó una noche, con algo depredador en su mirada. Deberías cuidar, Lucía. Tu salud es importante. El doble sentido no se me escapaba. Sonreí débilmente y me obligué a darle un mordisco a la comida que había preparado, preguntándome si ya había comenzado a intentar envenenarme. A partir de ese día, preparé porciones separadas, cambiando los platos cuando él no miraba. La vigilancia constante era agotadora, pero debajo del miedo y el agotamiento, algo más estaba creciendo. Una determinación férrea que no sabía que poseía. Thane me había subestimado durante 15 años.
Pronto comprendería el costo de ese error. 3 semanas después de descubrir las intenciones letales de Thane, estaba en nuestra cocina, revisando los documentos finales que Isabella me había enviado en secreto. La transferencia de propiedad estaba completa en papel. Nuestra propiedad familiar ahora pertenecía legalmente a Isabella Morgan por la suma de $1. Lo absurdo de la transacción podría haber sido casi cómico si no fuera porque había tanto en juego. La transferencia es oficial, había confirmado Andrea durante nuestra última reunión. Pero es la prueba irrefutable que necesitábamos. Ningún juez mantendrá una transacción tan descaradamente fraudulenta, especialmente combinada con la evidencia de infidelidad y las disposiciones del acuerdo prematrimonial. Tomar este riesgo calculado, permitir que la transferencia procediera en lugar de luchar contra ella de inmediato, había sido la decisión más difícil. Cada instinto gritaba para proteger lo que era mío, pero la paciencia estratégica en última instancia me serviría mejor. Organizará una cena mañana por la noche, le dije a Andrea durante esa misma reunión. Miembros de la junta, colegas, amigos. Incluso he invitado a Isabella. Andrea arqueó una ceja. Movimiento audaz. Lo está haciendo alarde, respondí, dejando en claro sus intenciones sin anunciarlas explícitamente todavía. Pero creo que es una oportunidad. Esa oportunidad ahora se cernía sobre mí mientras preparaba nuestra casa para los 12 invitados a la cena de Thane, muchos de los cuales no tenían idea de que estaban a punto de ser testigos de su caída. Recorrí nuestro comedor con precisión práctica, arreglando los cubiertos tal como me había enseñado la madre de Thane hace años. Cada cuchillo, tenedor y copa de cristal colocados con meticulosa atención al protocolo y la tradición. Las flores son demasiado brillantes, comentó Thane, entrando en la habitación y mirando mis arreglos con desdén. Esto no es una celebración, Lucía. Retiré varias flores vibrantes del centro de mesas sin comentarios, aunque por dentro sabía que, por supuesto, no era una celebración para mí. Era mi cena de ejecución. Lo que Thane no se dio cuenta fue que yo había invitado a algunos otros invitados, con su aprobación involuntaria. Agregué a Sarah Thompson a la lista de invitados que había mencionado casualmente. Sé que ustedes dos eran cercanas alguna vez. Pensé que podrías apreciar tener a una vieja amiga aquí para apoyarte. La crueldad calculada del gesto, invitar a mi ex amiga a presenciar mi humillación, era impresionante. Lo que Thane no sabía era que la presencia de Sarah era exactamente lo que necesitábamos. Una testigo creíble con experiencia legal que luego pudiera testificar sobre su comportamiento. A medida que llegaban los invitados, interpreté mi papel a la perfección. La anfitriona amable pero ligeramente sumisa, ofreciendo bebidas y charlando mientras Thane dominaba la habitación. Isabella llegó elegantemente tarde, llamando la atención de todos al entrar con un vestido que parecía diseñado específicamente para contrastar con mi atuendo más conservador. Isabella, Thane la saludó con demasiada calidez para ser su jefe. Su mano permaneció en la parte baja de su espalda. Me alegra que hayas podido unirte a nosotros. Capté la aguda inhalación de Sarah a mi lado. Sus ojos se movían rápidamente entre Thane e Isabella, luego hacia mí con una pregunta. Respondí con un leve movimiento de cabeza. Todavía no. La cena transcurrió con una lentitud insoportable. Serví cada plato con un tiempo perfecto, llené copas de vino y mantuve una conversación educada mientras Thane se volvía cada vez más audaz con sus atenciones hacia Isabella. Estoy pensando en tomarme un año sabático, anunció durante el postre. Su mano ahora cubría abiertamente la de Isabella sobre la mesa. Tal vez viajar por unos meses, Europa, tal vez. ¡Qué encantador!, comentó Caroline Datten, esposa del socio comercial de Thane. ¿TNRSL, Lucía? Antes de que pudiera responder, Thane se rió. Oh, creo que Lucía estará bastante ocupada instalándose en sus nuevas circunstancias. La mesa se quedó incómodamente en silencio, la tensión espesaba el aire. ¿Nuevas circunstancias?, preguntó James Datten, su expresión preocupada. Thane hizo un gesto expansivo. El vino se derramaba peligrosamente en su copa. El cambio es inevitable, ¿no? Algunas cosas deben terminar para que otras comiencen. Su mirada se posó en Isabella, quien le devolvió la sonrisa con una adoración perfectamente fingida. Thane ha sido mi mentor, ofreció inocentemente. Me ha enseñado todo sobre la gestión de activos importantes, incluida esta propiedad. Thane agregó, su sonrisa se volvió cruel cuando me miró. Isabella tiene un gran talento para la adquisición. Dejé caer una cuchara de postre. El ruido contra la fina porcelana atrajo todas las miradas hacia mí. Perdónenme, murmuré, inclinándome para recogerla. ¡Qué torpe! La mano de Sarah encontró la mía debajo de la mesa y la apretó brevemente.
apoyo y advertencia en un solo gesto. Todavía no. Déjalo continuar. De hecho, continuó Thane, envalentonado por el alcohol y la arrogancia, Isabella ya se ha asegurado esta propiedad. Toda una negociadora. Se escucharon jadeos audibles alrededor de la mesa. Los ojos de Caroline Datten se abrieron con sorpresa mientras que los de su esposo se entrecerraron con sospecha. ¿Vendiste tu propiedad familiar?, preguntó James con cuidado. Transferí la propiedad, corrigió Thane, disfrutando del drama. Sangre nueva, nueva visión para una propiedad antigua. Isabella tiene un gusto excelente. ¿Y qué pasará con Lucía?, preguntó Sarah, su voz perfectamente calibrada para sonar simplemente preocupada en lugar de estar reuniendo pruebas. Thane hizo un gesto de desdén. Se le proveerá. Modestamente. Isabella se inclinó hacia adelante, su expresión seria. He sugerido documentar todo el acuerdo para mayor transparencia. Se volvió hacia Thane. De hecho, traje esos formularios que mencioné. Podríamos firmarlos esta noche, con todos como testigos. Estaba hecho magistralmente. Isabella estaba animando a Thane a crear aún más documentación de sus acciones fraudulentas frente a testigos creíbles mientras parecía ser la parte considerada irresponsable. Thane, demasiado intoxicado tanto por el vino como por el poder para reconocer la trampa, sonrió con aprobación. Excelente idea. Me encanta tu minuciosidad. Mientras Isabella sacaba documentos de su bolso, me excusé para ir a la cocina, necesitando un momento para recomponerme. Las paredes de nuestra casa, que pronto recuperaría como mía, parecían vibrar con la tensión de lo que se estaba desarrollando. Durante estas dolorosas semanas, me había estado preparando en silencio para la independencia. Cada día, mientras Thane estaba en el trabajo, seleccionaba pequeños artículos significativos, el libro de recetas de mi abuela, álbumes de fotos, joyas personales, y los trasladaba a un lugar seguro. Me había vuelto a conectar con amigos que Thane había alejado, reconstruyendo una red de apoyo que había pasado años desmantelando. También había estado transfiriendo activos a mi nombre, las suscripciones de jardinería que había mantenido durante años, los servicios públicos que había administrado mientras Thane se concentraba en asuntos más importantes, pequeñas cosas que harían más suave la transición a la independencia. Al regresar al comedor con café, encontré a Thane firmando con orgullo los documentos de Isabella con un gesto teatral. Su firma, audaz y de gran tamaño como siempre, creando otra prueba más en su contra. Presenciado y documentado, anunció, mirando alrededor de la mesa a los rostros incómodos de nuestros invitados. Sus ojos encontraron los míos, buscando la devastación que esperaba ver. Solo le ofrecí una sonrisa plácida y le serví su café exactamente como le gustaba. 3 días después, Thane empacó sus maletas para lo que afirmó que era un viaje de negocios, pero obviamente era su escape planeado con Isabella. Me quedé en la entrada, viéndolo cargar sus preciados palos de golf en su Tesla, la misma escena que había comenzado este capítulo de nuestra historia. Supongo que esto es un adiós, dijo, sin molestarse en ocultar su satisfacción. Los de la mudanza recogerán el resto de mis cosas mientras estoy fuera. ¿Realmente te vas?, dije, permitiendo que mi voz temblara ligeramente. Después de 15 años. Miró su reloj con impaciencia. Ha terminado por mucho más tiempo que eso, Lucía, ambos lo sabemos. Supongo que simplemente no quería verlo, respondí, la verdad a medias amarga en mi lengua. Thane sonrió, triunfante en lo que creía que era su victoria final. Ese siempre fue tu problema. Nunca viste lo que tenías justo enfrente. Mientras se deslizaba en el asiento del pasajero de Isabella, su expresión era de absoluta confianza. Un hombre que creía que había orquestado con éxito su propia libertad mientras me condenaba a la pobreza o algo peor. Tomé mi vino, ocultando mi sonrisa mientras se alejaban. Tenía razón en una cosa. No había visto lo que tenía justo enfrente durante años. Pero ahora lo veía todo con perfecta claridad. Saboreé el silencio de la casa vacía durante exactamente 48 horas antes de poner en marcha nuestro plan. La propiedad ya se sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si la partida de Thane hubiera quitado un peso que me había acostumbrado tanto a llevar que había olvidado que estaba allí. En la mañana del tercer día, llamé a Andrea. Es hora. El proceso se movió con una eficiencia sorprendente. Al mediodía, se presentaron los documentos. A las 3 en punto, Thane estaba siendo notificado en el resort de lujo donde se hospedaban él e Isabella. Su escapada romántica interrumpida por un oficial de la corte con un tiempo impecable. No estuve allí para presenciarlo en persona, pero Isabella lo describió más tarde con vívidos detalles. Thane descansando junto a la piscina, con una bebida en la mano, cuando el oficial se acercó.
La confusión en su rostro cuando aceptó el sobre. El horror naciente cuando leyó el contenido. Documentos de divorcio, citando infidelidad, acompañados de fotografías, mensajes de texto y declaraciones de testigos, todo culminando en una petición para invocar la cláusula de infidelidad de nuestro acuerdo prematrimonial. Su primera llamada no fue a un abogado. Fue para mí. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió cuando contesté, su voz tensa con una rabia apenas controlada. Leyendo la letra pequeña, respondí con calma. Algo que deberías haber hecho con más cuidado. Esto es ridículo. No tienes pruebas. Página 16 del expediente, interrumpí. Hay una foto particularmente interesante de ti entrando al Hotel Westlake el 12 de marzo, el mismo día que me dijiste que estabas en Chicago. Un momento de silencio. Entonces esas fotos podrían ser de cualquier lugar. Los metadatos están intactos, con sello de tiempo, geoetiquetados. Tu reloj es visible en 3 de ellas, el que te regalé para nuestro 10º aniversario. Bastante distintivo. Otro silencio, más largo esta vez. Estás fanfarroneando. Página 22. Continué como si no hubiera hablado. Mensajes de texto. Mi favorito en particular es del 7 de abril, donde discutes con bastante claridad lo que planeas hacer cuando finalmente te deshagas del peso muerto. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Hackeaste mi teléfono. Eso es ilegal. No es más ilegal que planear el asesinato de tu esposa, respondí suavemente. La aguda inhalación al otro lado me lo dijo todo. ¿De qué estás hablando? Página 37. Capturas de pantalla de tus comunicaciones en la dark web. Las transferencias de Bitcoin. Las conversaciones sobre soluciones permanentes y accidentes imposibles de rastrear. Su voz bajó a un susurro. No puedes probar que esas son mías. El FBI no está de acuerdo. Están particularmente interesados en las transacciones financieras. Algo sobre fraude electrónico interestatal. La línea se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego, con renovada confianza, nada de esto importa. La propiedad ya no está a mi nombre. Isabella es mi testigo estrella. Terminé por él. ¿De verdad pensaste que te elegiría a ti por encima de su propia familia? Te han engañado, Zane. Magistralmente, podría añadir. La audiencia preliminar se programó con una velocidad inusual, gracias a la evidencia de una posible amenaza física. Me senté frente a Zane en la sala del tribunal, encontrando su mirada con una serenidad que parecía enfurecerlo aún más. Había reunido un impresionante equipo legal, 5 abogados con trajes caros, flanqueándolo como una barrera protectora. Tenía a Andrea, Sara e Isabella sentadas a mi lado, calidad sobre cantidad. La jueza, una mujer severa de unos 60 años que había visto todos los trucos del libro, revisó nuestros documentos con meticuloso cuidado. Cuando llegó a la sección que detallaba la transferencia de propiedad, levantó la vista, con la mirada penetrante. Señor Miller, usted transfirió una propiedad familiar valorada en aproximadamente $12 millones a la señora Morgan por $1. El abogado principal de Zane se inclinó hacia adelante. Su señoría, esa transacción fue un regalo legítimo entre un empleador y su secretaria con quien estaba teniendo una aventura extramatrimonial. La jueza terminó secamente, mientras planeaba activamente divorciarse de su esposa de 15 años. La transferencia se completó legalmente, insistió el abogado. Todos los trámites se presentaron correctamente. En realidad, Isabella habló, su voz clara en la silenciosa sala del tribunal. Nunca firme la transferencia de escritura real. Los documentos que el señor Miller firmó en la cena fueron reconocimientos de que la propiedad se estaba transfiriendo fraudulentamente para eludir el acuerdo prematrimonial. El rostro de Zane palideció cuando Isabella deslizó un documento hacia la jueza. Esta es mi declaración jurada que detalla las instrucciones del señor Miller para mí con respecto a la transferencia de propiedad, junto con grabaciones de nuestras conversaciones sobre sus intenciones. La jueza revisó el documento. Su expresión se endureció. Señora Morgan, ¿actuaba usted como informante después de descubrir la malversación de fondos del señor Miller de las cuentas de mi padre y sus conversaciones sobre cómo planear un accidente para su esposa? Sí. La sala del tribunal estalló en murmullos. El abogado de Zane pidió un receso, que la jueza concedió. Mientras se reunían en una consulta desesperada, capté a Zane mirándome con odio puro. Y debajo de eso, algo que nunca antes había visto en él, miedo. Cuando se reanudó el procedimiento, la estrategia legal de Zane había cambiado visiblemente de una ofensiva agresiva a un control de daños.
Su abogado ahora hablaba de malentendidos y preocupaciones exageradas, ofreciendo generosos términos de acuerdo que habrían parecido milagrosos semanas atrás. La jueza no se inmutó. El tribunal encuentra pruebas suficientes para congelar todos los activos en espera de una investigación completa tanto de las acusaciones de fraude como de los posibles cargos penales relacionados con la conspiración para cometer asesinato. Al salir del juzgado ese día, sentí una extraña ligereza, no exactamente triunfo, sino los primeros pasos tentativos para recuperar mi vida. El proceso completo de divorcio tomó meses, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Se invocó la cláusula de infidelidad, anulando cualquier reclamo que Thane tuviera sobre nuestros activos conjuntos. La transferencia de propiedad fue invalidada. La investigación criminal sobre sus planes más oscuros continuó por separado, asegurando que no volvería a amenazarme. Más significativa que la victoria material fue mi transformación interna. Cada día traía pequeñas recuperaciones de mí misma, redecorar habitaciones a mi gusto, invitar a amigos sin ansiedad, tomar decisiones financieras con confianza. Me volví a conectar con mi prima María, quien lloró cuando llamé. Pensé que ya no me querías en tu vida, admitió. Nunca, le aseguré. Eso fue obra de Thane, no mía. Diane y yo reconstruimos nuestra amistad lenta y cuidadosamente. El dolor de su abandono percibido no había desaparecido de la noche a la mañana, pero comprender la manipulación de Thane nos dio una base para la curación. 6 meses después de esa primera comparecencia ante el tribunal, convertí el ala este de la propiedad en un centro de recursos para mujeres, brindando asistencia legal y educación financiera a aquellas que experimentaban situaciones similares a la mía. La ironía de usar la casa de la familia de Thane para este propósito no se me escapaba, pero se sentía como justicia poética, transformar un símbolo de control en una fuente de empoderamiento. En una cálida noche, exactamente un año después de que Thane cargara sus palos de golf en el Tesla de Isabella, ella se unió a mí en el amplio porche delantero de la propiedad. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos ámbar y rosa. Fue sentenciado hoy, dijo Isabella finalmente, girando su vino pensativamente. 8 años por los delitos financieros. No pudieron hacer que se mantuvieran los cargos de conspiración. Asentí, sorprendida por mi falta de emoción ante la noticia. ¿Es suficiente? ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó después de otro cómodo silencio. ¿De casarte con él? Quiero decir. Consideré la pregunta cuidadosamente. No. Me arrepiento de haberme perdido en el matrimonio, pero no de la experiencia en sí. No sería quien soy ahora sin ella. Isabella sonrió, levantando su copa. Por la letra pequeña y los nuevos comienzos. Choqué mi copa contra la suya, devolviéndole la sonrisa, y por leer todo el documento antes de firmar. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el césped, el mismo césped donde una vez estuve parada viendo a mi esposo alejarse con otra mujer, creyendo que había ganado. Cuán diferentes se habían desarrollado las cosas de lo que cualquiera de nosotras había imaginado ese día. Tomé otro sorbo de vino, saboreando su complejidad. La vida, como el buen vino, tenía capas y notas que se revelaban lentamente, a veces amargas, a veces dulces, pero siempre dignas de ser experimentadas plenamente. La propiedad que nos rodeaba ya no se sentía como una jaula dorada ni siquiera como un premio que ganar. Se había convertido en algo más valioso, un hogar, verdaderamente mío, construido sobre la sabiduría ganada con esfuerzo y la fuerza que descubrí cuando más la necesitaba. ¿Qué sucede después?, preguntó Isabella, señalando la extensión que nos rodeaba. Sonreí, viendo aparecer las primeras estrellas en el cielo oscuro. Lo que yo quiera. Esa es la belleza de escribir tu propia historia. Tú decides cómo continúa. Si te satisfizo ver a Lucía recuperar su poder y construir una nueva vida en sus propios términos, presiona el botón de suscripción. Hay más historias de resiliencia y justicia esperándote.